Un coche va a 90 km por hora. Una persona corriendo va a 6 metros por segundo. ¿Cuál de los dos va más rápido? Cuesta responder, ¿verdad? Y no es porque sea difícil, es porque están en unidades distintas. Es como intentar comparar euros con dólares sin saber el cambio. En este capítulo aprendes las dos herramientas para arreglarlo: cambiar de unidades y la notación científica. En ciencia, los datos llegan en todo tipo de unidades: kilómetros y metros, horas y segundos, gramos y kilos. Y hay una regla de oro: no puedes sumar ni comparar cantidades que están en unidades distintas. Primero hay que pasarlas todas a la misma. La forma más segura de cambiar de unidad es el factor de conversión. Suena técnico, pero la idea es preciosa. Consiste en multiplicar por 1. Y multiplicar por 1 no cambia lo que vale una cantidad, solo cómo la escribimos. Míralo así. 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces, 1000 metros partido por 1 kilómetro es igual a 1, porque arriba y abajo son la misma distancia. Eso es un factor de conversión, una fracción que vale 1, con la misma cantidad escrita en 2 unidades. Vamos a usarlo. Quiero pasar 3 kilómetros a metros. Escribo los 3 kilómetros y multiplico por el factor, colocado de forma que el kilómetro se cancele. 3 kilómetros por 1000 metros entre 1 kilómetro. Se van los kilómetros y queda 3 por 1000, 3000 metros. El truco está en poner el factor al derecho o al revés según lo que quieras cancelar. Para pasar 250 gramos a kilos, pongo el kilo arriba. 250 gramos por 1 kilo entre 1000 gramos. Se van los gramos y queda 250 entre 1000, 0,25 kilos. Para longitudes, masas y capacidades hay además un atajo visual: la escalera. Cada escalón que bajas multiplicas por 10. Cada uno que subes divides por 10. De kilómetro a metro bajas 3 escalones. Por 10, por 10, por 10. 1000. Pero cuidado, ese atajo solo va bien aquí. Si dudas, el factor de conversión nunca falla. Ojo con una trampa. Esa escalera solo vale para longitud, masa y capacidad. Para superficies y volúmenes no funciona igual, porque al elevar la unidad al cuadrado o al cubo, el 10 también cambia de potencia. Fíjate, quieres pasar 5000 centímetros cuadrados a metros cuadrados, el área de una baldosa grande. Como 1 metro son 100 centímetros, 1 metro cuadrado son 100 por 100 centímetros cuadrados, 10.000. El factor de conversión es 10.000 centímetros cuadrados partido por 1 metro cuadrado. Se cancelan los centímetros cuadrados y queda 5000 entre 10.000, 0,5 metros cuadrados. ¿Ves la diferencia? La escalera cuenta de 10 en 10 y aquí hacían falta 10.000. Y es que para las áreas cada escalón vale 100, no 10, y para los volúmenes vale 1000. Por eso bajar 2 escalones en centímetros cuadrados son 10.000 y no 100. El factor de conversión, en cambio, nunca falla, porque siempre nace de una igualdad real entre las dos unidades. Da igual si es longitud, área o volumen. ¿Y cuando la unidad es doble, como los kilómetros por hora? Entonces aplicas 2 factores a la vez, uno para la distancia y otro para el tiempo. Pasa los kilómetros a metros y las horas a segundos en la misma operación. Volvamos al coche. 90 kilómetros por hora. Multiplico por 1000 metros por cada kilómetro y divido por 3600, que son los segundos que tiene una hora. Sale 90 por 1000 entre 3600, 25 metros por segundo. De hecho, pasar de kilómetros por hora a metros por segundo es siempre dividir entre 3,6. Y ahora sí podemos responder al principio. El coche va a 25 metros por segundo y la persona a 6. El coche es mucho más rápido. Misterio resuelto.
Ya sabes poner todo en la misma unidad. Pero hay otro problema con los números en ciencia, y esta vez no es la unidad, es el tamaño. A veces son tan enormes o tan pequeños que no hay quien los escriba ni los lea. Mira estos dos. La luz viaja a unos 300 millones de metros por segundo, un 3,80 detrás. Y un átomo, esa pieza diminuta de la que está hecho todo, que verás más adelante en el curso, mide más o menos 0, y luego 9 ceros y un 1 de metro. ¿De verdad vamos a escribir todos esos ceros cada vez? No hace falta. Y este problema no es nuevo. Hace más de 2000 años, el sabio griego Arquímedes se propuso contar cuántos granos de arena harían falta para llenar el universo entero. Los números de su época se quedaban cortísimos, así que se inventó su propio sistema para escribir cantidades gigantescas. Hoy lo tenemos mucho más fácil. Para eso está la notación científica. Consiste en escribir cualquier número como un número entre 1 y 10, multiplicado por una potencia de 10. La velocidad de la luz queda así: 3 por 10 elevado a 8. Mucho más limpio. El exponente te dice cuántos lugares se mueve la coma. Si es positivo, el número es grande. 10 elevado a 8 significa mover la coma 8 lugares a la derecha, 8 ceros. Cuanto mayor es el exponente, mayor es el número. Y si el exponente es negativo, el número es pequeñísimo. El tamaño de un átomo es 1 por 10 elevado a menos 10 metros. La coma se mueve 10 lugares a la izquierda. Ojo con esto. El menos no significa que el número sea negativo, significa que es muy pequeño. ¿Y cómo paso un número normal a notación científica? Cuentas cuántos lugares hay que mover la coma hasta dejar una sola cifra delante. Por ejemplo, 0,00042. Muevo la coma 4 lugares a la derecha, queda 4,2 y el exponente es menos 4. Resultado: 4,2 por 10 elevado a menos 4. ¿Y para qué tanto lío? Porque así comparar es facilísimo. Entre 3 por 10 a la 5 y 8 por 10 a la 4 gana el primero, porque su exponente es mayor y eso manda, aunque el 8 parezca más grande que el 3. Y no has contado ni un solo cero. Y una idea fina que va con todo esto. Las cifras significativas. Son las cifras que de verdad has medido, las que tu instrumento te puede dar, ni una más ni una menos. Escribir más cifras de las que mediste no es más precisión, es inventarte un dato. Mira esta regla. Solo tiene marcas cada milímetro, así que ese es el límite de lo que puede leer. Mides un lápiz y el borde cae justo en el 12,4 centímetros. Esa es tu medida honesta. 12,4 tiene 3 cifras significativas: el 1, el 2 y el 4. Las 3 que de verdad mediste con tu regla. Pero si dijeras que el lápiz mide 12,4573 centímetros, estarías inventando 3 cifras que tu regla nunca te dio. Eso no es más precisión, es fingirla, y en un examen esa cifra de más se nota. Repasemos. Para cambiar de unidad, multiplicas por un factor de conversión, una fracción que vale 1, colocada para que la unidad que sobra se cancele. Y con unidades dobles, como los kilómetros por hora, aplicas 2 factores a la vez. Y para los números enormes o diminutos, la notación científica. Un número entre 1 y 10 por una potencia de 10. Exponente positivo, número grande. Exponente negativo, número pequeño. Y usa solo las cifras que de verdad has medido.
Con esto cierras el bloque de las destrezas científicas. Ya sabes cómo trabaja la ciencia y cómo manejar sus números. Y a partir del próximo capítulo empezamos con la materia de verdad. ¿De qué está hecho todo lo que te rodea? Empezando por las sustancias puras y las mezclas. Si te está sirviendo para aclararte, suscríbete al canal y no te pierdas los próximos capítulos.